ごめん。笑顔で別れようと思ったのに。Sayama. Así es, están increpando a Frieren de racista. ¿Pero por qué? Pues básicamente Sousou no Frieren es un anime de fantasía que pasa en el típico mundo fantástico con magia, dragones, elfos como la propia Frieren y demonios, los cuales son seres de maldad absoluta sin ningún tipo de emoción, y que su único cometido es traer el caos, la muerte y la destrucción al mundo. Y Frieren, al igual que el resto de gente, como es natural, los odia. Pero sin embargo, hay un grupo de gente que no está de acuerdo con esto, y están muy indignados con estos malos tratos hacia los demonios. Sí, son la gente de Twitter. Además, han inventado un término nuevo que me fascina, el cual se llama racismo de fantasía. Es como si yo ahora me pongo a jugar al Fallout y empiezo a matar mutarachas. Entonces estaría cometiendo especismo de fantasía. O como si me meto un truco de dinero en el GTA y acabo teniendo más dinero que el Banco Central venezolano. Entonces estaría cometiendo inflación cibernética. Bueno, el caso es que los usuarios de Twitter han empezado a humanizar y empatizar con los demonios. Pero todo explotó cuando en el episodio número 10, Frieren le dijo a un demonio que se suicidara. Aura, quítate la vida. Y esta lo acabaría haciendo debido a un hechizo. Pero a todo esto, ¿cuál fue la respuesta de la casa animadora frente a todo este drama? De acuerdo, caballeros. El público está mayúsculamente descontento con nuestro producto. ¿Qué solución proponen? Podríamos hacer que nuestros animadores trabajen el doble de horas por encima de su horario laboral. ¿Qué somos, mapa? Venga, va. ¿Alguna idea mejor? ¿Y si pedimos disculpas y hacemos que un alto cargo dimita? Bueno, puede ser buena idea, pero yo tengo algo mejor. Claro, adelante Kawaguchi, ilumínanos. Podemos poner un tuit en el que diga... ¿Y usted qué piensa de todo esto, señora? The building is on fire.